necesitamos reconectarnos con el disfrute de la vida, ¿no? No podemos ir por ahí sin percibir las bondades que la vida tiene. Siempre estén conscientes de qué punto estaban ustedes dentro de la relación. Eso no quiere decir que si me siento mal con mi pareja, la voy a dejar, no. Me sorprendía bastante leer que en Estados Unidos cerca del 50% de los matrimonios van a terminar en un divorcio. El proceso de solitud y poder mantenerte tú solo te permite generar herramientas para que cuando te pase algo complicado, no dures años, meses o semanas en el proceso de duelo. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Nos da mucho gusto saludarlos en esta segunda temporada del Silencio Activo Podcast. Sí, ya empezamos la segunda temporada, que para nosotros es más ligera porque es películas. Ya no tenemos que leer libros completos en una semana. Entonces está mucho más tranquilo para nosotras la dinámica, pero no por eso es menos interesante. Se nos ha ido muy rápido. Muchas gracias por acompañarnos en ese transitar de nuestra primera temporada. Esperamos puedas seguir incorporándote a escuchar cada uno de los episodios en las plataformas correspondientes. Muy bien, pues empezamos con esta segunda temporada. ¿Qué tal ha sido tu semana? ¿Cómo te ha ido? La he sentido súper bien, ya ando mejor de salud. Ya puedo hablar bien, ya todo bien. La siento más tranquila porque la verdad mi inicio de año estuvo muy ajetreado. Sí, pero todo bien. ¿A ti cómo te ha ido? Muy bien también, una semana muy ocupada, pero vamos organizando las actividades y poco a poco dándole seguimiento a todo lo que tenemos que hacer. Sí, luego como con el proyecto nuevo que tienes, ¿no? Me imagino que te estás ajustando. Sí, bastante. Es estarnos coordinando con las otras partes que están participando también, pero es una actividad muy satisfactoria, sobre todo ahorita que estamos hablando y expandiéndonos en temas de amor y en temas de compartir y de buscar la paz en momentos de caos. Creo que es una actividad que es muy reconfortante para mí. ¿Tú cómo has experimentado la primera semana de la publicación de tu libro? La verdad, ha sido extraño porque no sé todavía cómo ajustarme al proceso. Como que todavía no me las creo. Uh-huh. Se me hace un poco extraño, pero el tema aquí es como va a salir la segunda parte ahora en marzo, que es toda la práctica del libro. Pues todavía estoy con todos los temas de maquetación, pero de la otra situación, ¿no? Porque estoy haciendo todo contra reloj, sí. Pero como que ya me ajusté a estar trabajando así. Vamos entonces a dar inicio con esta película, que es una película muy popular. Creo que muchas personas conectaron con el concepto y pues está basado en un libro, ¿no? Está basado en una obra. Eat, Pray, Love es una filmografía, creo yo, que permite que las personas conecten porque da una perspectiva diferente del amor, ¿no? Del amor propio y del cómo vemos la vida y de cómo conectamos con lo que tenemos a nuestro alrededor. Creo que es una de tus películas favoritas. Sí, está en mi top 5 de películas favoritas. Me encanta esa movie. Es protagonizada por Julia Roberts. Y pues aquí básicamente es aprender a observar el amor desde un punto de perspectiva distinto, en donde empieza la historia. Esta mujer vive una vida acaudalada hasta cierto punto, bien posicionada, no está en su matrimonio estable totalmente y de repente pues hay una ruptura ahí de la situación y se queda ella como en stand-by, ¿no? Que no sabe qué sigue ahora. Y pues la película relata todo el proceso de transición de ella, de la ruptura de su matrimonio, el pasaje de un noviazgo ahí medio extravagante, sí. La soledad, o la solitud, más bien a la soledad, y el encontrar el amor ideal, ¿no? Que era lo que ella esperaba. Y el miedo dentro del proceso y pues todo lo que se vive en ese lapso de tiempo. Sí, la película está basada entonces en la obra de Elizabeth Gilbert y Elizabeth platica en charlas cómo vive este divorcio, ¿no? Vive un divorcio que es muy estrepitoso para ella y entonces empieza a buscar como una necesidad de reconstrucción de su identidad. Entonces empieza a identificar qué lugares quiere hacer o qué lugares quiere visitar, qué lugares quiere ir
y eso lo hace a través del journaling, ¿no? Entonces todos los días, cuando ella está pasando este proceso de separación, escribe. Y así es como llega a la conclusión de que quiere visitar estos lugares en particular para poder como sanar aspectos de su identidad que fueron dejados atrás en el proceso. Y en segunda instancia, ella manifiesta que ella siempre tuvo como esta necesidad de explicación de la vida. O sea, ahí dice, hay personas que están en paz con cómo la vida es y lo que les acontece, pero yo no. Yo siempre he tenido esa necesidad como de encontrarle una explicación a las cosas. Entonces de ahí parte esta necesidad también de viajar, ¿no? Para ella. Muy curioso. Y se me hace bien interesante como partir la historia, porque pudiéramos partirla en pedazos, ¿no? O sea, el periodo de duelo que ella lo vive dentro de la relación y parte del duelo también fuera de la relación, ¿no? Entonces, cuando ella se da cuenta que no es lo que ella espera, el matrimonio en el que está, pues parece un momento de choque grande. Ajá. Y lo consulta, ¿no? Con su mejor amiga y lo consulta con la almohada y con diferentes personas y todo el mundo le dice, no lo hagas, no te separes, it's a phase, o sea, es una etapa, pero ella, pues en su proceso de introspección, en esa etapa de su vida, en su primera etapa de duelo, así es que no puede ser que nada más esto sea, ¿no? O sea, que yo me tenga que conformar hasta cierto punto con esta forma de vivir, esta forma de recibir amor y todo el tiempo lo mismo, ¿no? La monotonía en ese sentido, pero la falta de plenitud dentro del vínculo que tenía con esa persona, porque evidentemente cuando ocurrió esa unión, los dos no estaban en un lugar en el mejor momento. Entonces se traslaparon, ¿no? los momentos de conciencia entre las dos personas. Ya no hubo una manera de poder embonar de manera apropiada. Entonces, por eso es que ella tiende y pide el divorcio, ¿no? Claro, sí. Y lo que se me hace curioso de esta situación es que es algo, creo yo, que detona con el divorcio, pero es algo que ella ya venía arrastrando de muy chica, ¿no? Incluso en una charla que hace sobre la presentación de su libro, Elizabeth, no Julia Roberts, Sí. Manifiesta que ella tuvo una crisis de identidad entre los 9 y los 10 años y dice que desde ese momento ella ya percibía la volatilidad de la vida. Entonces ella decía como yo sé que mi hermana tiene tantos años, es mayor que yo, no le falta mucho para morir. Mis papás son grandes, no les falta mucho para morir, ¿no? Entonces desde ese momento ella comienza a tener esta necesidad inquietante por vivir todo lo posible. Y en ese transitar empieza a hacer muchas cosas, ¿no? Dice que se le hacía muy curioso porque a su hermana le preguntaban cuántas hermanas menores tenía, porque ella estaba casándose, luego estaba divorciándose, ella estaba viajando y luego estaba haciendo voluntariado en no sé dónde y luego estaba haciendo mil cosas al mismo tiempo porque estaba atiborrándose de actividades por esta necesidad que tenía de vivirlo todo, de experimentarlo todo, de sentirlo todo, porque sentía que la vida era muy cortita y que no le iba a alcanzar el tiempo para todo lo que tenía que hacer. Y al mismo tiempo platica de un amigo que tiene también con el que se encuentra en la India y que los dos compartían como esta chispa y esta necesidad, ¿no? Y él le platicaba que una vez conversaba con su padre y le decía como, no papá, es que la meditación y esta situación es tan grande y tan maravillosa y para apagar la mente, y el papá volteaba y le decía, es que mi mente ya está apagada. O sea, a veces estamos como tan inquietos en descubrir tantas cosas y pensamos que nuestra forma de ver la vida es la única forma válida, ¿no? Entonces, cuando salimos de esa burbuja y empezamos a conectar con otras formas de vivir, con otras formas de experimentar la vida, entonces nos damos cuenta que cada quien está viviendo su propio proceso de paz y no necesariamente el que conecta conmigo tiene que ser el correcto, ¿no? Sino que cada uno está viviendo su propio proceso y de todos podemos aprender. Se me hizo muy interesante esa perspectiva que comparte la autora del libro y que es un poquito similar, pero con otros tintes en la película también. Sí, puede ser que la volatilidad en ese sentido de las percepciones distintas, pues obviamente todas están arraigadas a cómo vivimos y percibimos la infancia en su momento, ¿no? Entonces nuestras dudas y nuestros problemas existenciales van a venir de diferentes partes. Claro. Y en diferentes momentos de tu vida, ¿no? Entonces, habemos personas que los pudimos haber tenido una etapa muy temprana, donde ya andabas así con pedos de por qué vine al mundo. Sí. Y habrá personas que les llegue ya en una etapa más madura, ¿no? Más adulta.
Entonces, pues depende de eso va a ser los resultados que tengas. Y parte de esa perspectiva, así como que me siento un poquito, como que bueno, un poquito con lo que la autora dice, porque me he dedicado a hacer muchas cosas. O sea, he experimentado un montón de cosas porque no precisamente por la misma necesidad de ella, obviamente, pero como la necesidad de experimentarme a mí. O sea, quién soy, con qué me gusta, si me gusta esto, porque me voy a limitar esta caja, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde yo, desde mi punto de vista, es una forma de comenzar a recibir amor de ti, ¿no? Ajá. Cuando tú tienes un deseo en la vida y una necesidad interna, tienes que actuar de alguna manera ante ella, ¿no? Y experimentar ese lado de ti. Porque bien dirán, a lo mejor las personas, nuestra identidad, como lo hemos platicado en episodios anteriores, la arraigamos a cosas externas a nosotros, ¿no? Como a mi trabajo. Yo soy contador. Y ya. Entonces te limitas y te metes en una caja y ya no puedes experimentar otras áreas de tu vida, ¿no? Entonces, en mi transición y mi forma de vivir mi vida, a mí me ha tocado trabajar en bolsa, trabajar como asesor en cosas financieras, como fui tatuadora por un par de años. O sea, ¿por qué? Porque son cosas como que no tienen nada que ver. Fui maestra de danza, o sea, fueron cosas que no tienen nada que ver una con la otra y dicen, pues a lo mejor no van con la misma persona, pero son partes que están adentro de mi personalidad, que me gustó experimentar en su momento, que no quiere decir que va a ser lo único, que eso ya va a definir mi vida. Así es. Pero llena y forma parte de mí, obviamente me trae algún aprendizaje. Claro, y son dos perspectivas muy distintas, ¿no? Una es cuando estás en esta necesidad de autodescubrimiento y vas incorporándote en distintas actividades que le van sumando aspectos que quizá no conoces de tu persona, ¿no? Y otra forma menos eficiente, a mi parecer, que creo que ahí es donde diferimos con la autora, es cuando estás simplemente atiborrándote de actividades porque estás tratando de evadirte, ¿no? Sí. Porque estás tratando de evadir quién tú eres. Y a final de cuentas, en lo que reside la diferencia es la perspectiva que tú tienes de las actividades que estás realizando. O es de disfrute y de conocimiento, o es de evasión y de como tratar de no enfocarte en las problemáticas, no enfocarte en conocerte, no enfocarte en ti, ¿no? Son dos perspectivas muy distintas y pues es una pregunta interesante para hacernos quienes estamos ahorita escuchando el espacio de qué tipo de actividades estoy desarrollando y con qué finalidad, porque en conclusión íbamos con ello en libros que hemos analizado, ¿no? ¿Cuál es tu intención? Entonces, analizar la intención por la cual estás desarrollando las actividades. Sí, y irte por debajo de lo que tu consciente te dice. En el episodio anterior, justamente al estar platicando de temas de amor en el libro de las 8 reglas, ahí hablábamos, ¿no? De tener conciencia sobre nosotros y la capacidad de definir en qué punto estamos de la vida para saber hasta dónde limitarnos, porque hablábamos mucho del tema de la solitud, que es un tema que se toca mucho en esta película. Ajá. Entonces, dentro de este tema en específico es importante darnos cuenta que si no te estamos teniendo buenos resultados en la vida y sentimos cierto problema de identidad en donde no te defines bien, que no sabes en realidad cómo está, cómo estás tú por dentro y cómo interactúas con la sociedad y solo lo estás haciendo porque ya sabes que toda la vida lo has hecho así, pero no lo haces de una manera consciente, quiere decir que tus interacciones y tu identidad no está bien definida, solamente es un resultado de consecuencias la interacción del entorno. Claro. ¿Sí? Entonces, bajo esta perspectiva, si no hemos tenido un proceso de análisis que es necesario para todos, sí o sí, el llevarte a un punto de aislamiento de la manera en la que se te pueda permitir en la vida es total y completamente necesario, ¿no? Porque a veces esas medias tintas, como lo platicamos en el episodio anterior, no son suficientes para generar una verdadera conciencia, porque si bien decimos nosotros en nuestra utopía mental, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo y opino sobre mí cuando yo ya tengo una perspectiva muy errónea de mi persona, Claro. Porque nunca he vivido un proceso de aislamiento. Entonces, por mucho que tú digas, no soy indulgente conmigo, es imposible, o sea, lo vas a hacer en su momento y la única manera de poderte ver por fuera de la burbuja es sacarte de la burbuja y
hacerte hermético hasta cierto punto para desintoxicarte de todo el entorno y empezar a ver, ahora sí, cómo soy, en dónde estoy parado, Claro. qué tipo de tintes tengo. Claro, estaba leyendo acerca de el mirroring, ¿no? Esta técnica que se usa en la psicología acerca de todos los días me percibo en el espejo y me hablo, ¿no? Y lo retomamos con Sherry en el libro de las 8 reglas del amor, que es decir, analizo o me analizo como este otro personaje, ¿no? Libre de juicio, simplemente que te sales de la situación y estás observando lo que acontece. Es lo mismo con esta propuesta del mirroring, donde día a día nosotros estamos observándonos y estamos construyendo o reconstruyendo nuestra identidad. Y es una alternativa al viaje, ¿no? O sea, los que tenemos o hemos tenido oportunidad de viajar porque tenemos esa conexión con la necesidad del autodescubrimiento, pues hemos encontrado muchas bondades en ese proceso, ¿no? Pero quien no puede en este momento esa situación, porque Gilbert habla acerca de que ella planificó esta situación por mucho tiempo antes de llevarlo a cabo, no fue como que, el próximo fin de semana ya me voy a Italia, ¿no? O sea, lo planeó, lo estuvo meditando de a ver qué es realmente lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y entonces llevó a cabo lo que ya te mencionaba, el journaling, o lo que podemos hacer del mirroring, ¿no? De como esas actividades constantes y permanentes de autorreflexión. Y eventualmente lo podemos ir concretando, ¿no? En otras situaciones. Y aquí el viaje no es la meta, el viaje es la herramienta, ¿no? Para ella viajar fue una herramienta de autodescubrimiento y hay muchas herramientas que podemos encontrar en la vida para poder promover esos espacios, como buscar la solitud, ¿no? Buscar espacios de confrontación conmigo mismo en un sentido y en otro sentido, como hablaba Sherry, simplemente de contemplación. Pero si te fijas en el proceso, o sea, yo lo veo como un laboratorio. O sea, uno decide en dónde meterse, o sea, cuál va a ser el laboratorio en el cual vas a experimentar. Que justamente hace como 2 días estaba platicando con un compañero de aquí del edificio y le decía, es que a mí me gusta mucho experimentar conmigo, ¿no? Y me llevo a situaciones adversas o tranquilas de diferentes escenarios porque yo quiero saber qué siento, cómo interactúo conmigo, cómo interactúo con la gente, cómo mi cuerpo percibe la realidad, ¿no? Entonces, aunque suene algo medio loco, es un laboratorio, o sea, donde tú te pongas en la vida es parte del laboratorio y con las variables que vas a interactuar. Entonces, precisamente para conocer la variable que eres tú, sí o sí se lleva a un punto de solitud, ¿no? Que es lo que al final del día la autora, aunque haya empezado a viajar por el mundo, ¿cuál fue el final que le dio la respuesta? La solitud, o sea, el aislamiento. Siempre va a ser esa la respuesta porque es cuando ya puedes convivir con tu variable interna sin estar, o sea, excluyendo el resto para poder limpiarla de la sociedad hasta cierto punto. Claro, es como en esta concepción que tenemos del amor y las relaciones, cuando tú no tienes claridad en quién tú eres, ni la otra persona tampoco, entonces simplemente están como fusionando y coexistiendo, ¿no? Ajá. Pero por eso hay tanto conflicto en el concepto de la media naranja, ¿no? Media o nada, o sea, somos personas completas que decidimos compartirnos en la vida y en la existencia, no solo hablando de relaciones amorosas y románticas, sino con cualquier persona con la que interactuamos, ¿no? Este libro a mí este libro y esta película también me resultan muy interesantes porque cuando escuchas la vida de Gilbert, cómo ella transiciona, y hablábamos ahorita acerca de la indulgencia, y para ella, lo ven en la movie con Julia Roberts, ella tiene una perspectiva diferente a la indulgencia porque es indulgente disciplinada, o así lo manifiesta, ¿no? Como ella decide ir a Italia y comer toda la pasta que sea posible porque quiere reconectar con esta sensación como de saciedad, de plenitud y de disfrute que muchas veces también perdemos en la vida, ¿no? Cuando vamos como en lo cotidiano. Y hablábamos en la sociedad del cansancio acerca de la habilidad que debemos de tener de la contemplación o de disfrutar el momento que estamos viviendo. Y eso lo hace en solitud, pero también lo hace cuando está acompañada. O sea, no porque esté acompañada no vas a seguir disfrutando de tu solitud, pues. Sí, claro, pero fue un proceso de inicio en sociedad y terminó en solitud para comprender bien qué rollo. Entenderse. Pero en cualquier escenario ella sigue siendo como teniendo el enfoque de disfrutar, pues, claro. En Italia en particular, ¿no? Y esa es como la primera
fase que vive, ¿no? Ajá. Sí, cuando ya decide salirse del matrimonio, ¿no? Porque le pasa que primero sale del matrimonio, pues pasa todo este proceso de duelo que como que ella no se quiere perdonar, ¿no? De haber dejado a su pareja, porque es dentro del duelo, obviamente el que termina la relación siempre carga con la mayor responsabilidad. Haya sido necesario o no, siempre va a cargar con la mayor responsabilidad. Entonces ella sentía cierta culpabilidad porque decía, es que no me hizo nada, o sea, en realidad no pasó algo que yo pueda No me trae mente para decir te voy a abandonar, ¿no? Porque ella sentía como que te estoy abandonando. Entonces, como es muy común, después de eso, ¿qué pasa? Decide tener una pareja. Una pareja momentánea con la cual vive un montón de pasión, pero es una pareja que salió de una relación a otra, ¿no? Que es lo mismo que hemos hablado en el episodio anterior. Nunca tomas buenas decisiones cuando decides pasar de una persona a otra porque estás en un estado de carencia. Entonces es bien complicado porque ella empieza a hablar con él o como tratar de hacer que funcione hasta cierto punto. Pero el chavo, que era bastante más joven que ella, o sea, no hay manera de que le llegue al nivel emocional o consciente. De conciencia. Porque está en un proceso de vida distinto y ahí es donde entra, como cuando en temas de pareja siempre es necesario estar con alguien que esté dentro de tu grado de edad, o sea, en tu misma etapa de vida. Porque si tú eres una mujer y te agarras un hombre con 15 años, 13 años mayor que tú, su etapa de vida es muy distinta a la tuya. Independientemente de que tú tengas 30 y él 43, 35 y él 48, o sea, la etapa de vida va a ser muy distinta entre una persona y otra, ¿no? Entonces ahí igual pasa con los varones, ¿no? Si yo decido estar con una mujer bastante más joven que yo, es porque porque sea muy madura, pero si una persona de 20 y tantos años, de 30 y tantos años, y tú tienes 50, 60 años, ¿te parece muy madura? Quiere decir que tú tienes un problema de inmadurez. O sea, la persona que decide estar con alguien bastantes años más jóvenes y se siente como que hicieron clic o lo que sea, es porque hay un nivel de madurez dentro de una de las dos variantes similar que no está acorde a su edad, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a tener algún tipo de relación amorosa en pareja, es necesario tener a alguien de tu edad porque los procesos fisiológicos son similares. Entonces hay un entendimiento y las vivencias, pese a que pueden ser distintas, siempre van a ir en un mismo sentido, o sea, porque vamos viviendo procesos de vida similares conforme las décadas van pasando y eso es para todo el mundo, ¿no? Entonces a ella le pasa esta falta de sintonía con la pareja porque llevaba más de una década de diferencia entre él y ella, ¿no? Y pues obviamente esa relación termina mal. O sea, a diferencia del matrimonio con el que ella tuvo así como que se más en paz y ella tenía pues su proceso tortuoso interno, con esta pareja fue más abrupto, ¿no? Y para ella fue como que, o sea, la sigo cagando. Y ya es después de eso es que decide, ¿sabes qué? Ya basta. Ya basta de estarla cagando en la vida y me voy sola a convivir con gente que no conozco, a vivir y vivirme de una manera distinta. Así es, es muy curioso esa situación. A mí no me ha tocado en prontitud como en mi persona experimentar una situación de diferencia ya tan grande porque siempre he encontrado conflicto con estar en etapas distintas de la vida, pero sí lo he visto en la cercanía, ¿no? Y entiendo esta parte que tú compartes del tema de la madurez. A mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, yo no lo identifico, no me cuesta trabajo, porque yo sí coincido contigo en la parte de que necesitamos, evidentemente podemos aprender de todas las personas, ¿no? En todos los procesos y demás, pero en función de pareja sí creo que es importante estar con una persona con la que haya bastante conexión, ¿no? Mental, espiritual, de valores, y para mí la edad sí es una variable importante a considerar, ¿no? Y para la protagonista en la película, pues evidentemente, como bien estábamos hablando, esta es una situación más que pone en evidencia que no es el camino a seguir, ¿no? Uh-huh. Que no es el camino a seguir, entonces tiene que buscar otra alternativa para poder identificarse y encontrarse en otra mejor resolución. Y lo curioso de esto es que ustedes pudieran ver a la protagonista y van a decir, pues es una mujer hecha y derecha, o sea, no tiene un problema ni ninguna necesidad extravagante
Para ahí es donde entran los conflictos mentales, ¿no? Cuando uno deja de sobrevivir en la vida, tienes la oportunidad de utilizar tu cabecita para enfocarte en otro tipo de cosas. Entonces, ella vivió este conflicto que a lo mejor fue muy grande para ella en su momento, pero le permitió generar otro tipo de crecimiento y plenitud, que es al que se llega una vez que puedes abastecer todas tus necesidades primarias, Personales. Así es. Entonces, una vez que llegas a ese punto, pues es que empiezas a buscar ese tipo de sentido, ¿no? Y es lo que vemos con todos los famosos y personas acaudaladas que dicen siempre, el dinero no compra la felicidad. El tener 100 hombres o 100 mujeres no te compra la felicidad, y al final del día todos llegan al mismo punto, ¿no? Y a veces nosotros pudiéramos decir que estamos en un punto de vida distinto y juzgar esa perspectiva de esas personas y decir, ay, pero ¿de qué se puede quejar si tiene esto y esto y esto? Porque nuestra forma de vivir en tu momento, si tú tienes carencias y necesidades, obviamente tu enfoque va a ser, esto es lo único que necesito para ser feliz. Claro. Pero una vez que tú llegas a ese punto, empiezas a darte cuenta de las otras variantes que ni siquiera tomabas en cuenta porque le dabas prioridad a otras cosas, ¿no? Así es. Y es parte de lo que esta protagonista comienza a vivir en el proceso, porque se tiene que deslindar para poder vivir todo ese proceso de estoy viajando, hago esto, el otro y aquello, empieza a vender las cosas, ¿no? Para poder financiar todo lo que iba a tener que gastar, ¿no? Porque fue un proceso muy largo de viaje y de estar viviendo para ella nada más. Entonces, es el desprendimiento, porque también es súper incómodo para ella el viajar y empezar a conocer gente nueva, vivir en espacios físicos distintos que ella pues total y completamente desconocidos, ¿no? Entonces ese es el laboratorio que les comento, ¿no? Salirte de tu forma cotidiana de vivir para poder empezar a experimentarte en un ambiente distinto, y después que decide irse al espacio de solitud y experimentarse en plenitud, que es cuando ella encuentra de verdad una respuesta y se empieza a sentir en equilibrio, y ella lo expresa a lo largo de toda la película, ¿no? Como ella empieza a ver el equilibrio, y cuando entra una persona nueva a su círculo, empieza como a vivir un cierto tipo de fobia, porque dice, no me quiero empezar a descontrolar, no quiero desequilibrarme porque ahorita me siento demasiado bien. Sí, spoiler alert, o sea, al final de esta situación, hablando de esa interacción que tú compartes en la vida real de Gilbert, saca un segundo libro, Companionship o Companion creo que se llama, y pues no se queda con la persona, en fin, se casan para traérselo a Estados Unidos y se divorcian, lo cual me parece muy interesante porque al final de cuentas llegamos a la misma conclusión, ¿no? Este no es el objetivo. El objetivo no era como casarme otra vez, ¿no? El objetivo era conocerme, aceptarme, amarme, valorarme, y lo demás es un adicional a la vida. Entonces eso me pareció curioso y dije, bueno, antes de que empiecen a hacer sus ilusiones de que ya me divorcié y ahora mi meta es volverme a casar, en este caso no fue así. O sea, en este caso fue una consecuencia más adelante, ¿no? Sí, después de poder percibir el amor de una manera distinta con una persona totalmente completamente distinta, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que eso es interesante, ¿no? Al final del día, si nos quedamos y nos vemos y empezamos a experimentar el amor de distintas maneras, también nos empieza a dar un norte de cómo me gusta hacerlo, ¿no? Que es lo que veíamos en los 5 lenguajes del amor. Así es. Sí, entonces, para darle seguimiento a esa tarea que les habíamos dejado en ese episodio, ustedes expresaban cuáles eran sus 5 lenguajes preferidos. Ahora les vamos a agregar 2 preguntas más. Uh-huh. La última era si yo me estoy dando el mismo amor que me gusta recibir, ¿no? Entonces ahora, en mi identidad, ¿cómo decido mantener mi entorno? Esa es la primera, ¿no? ¿Cómo es mi entorno? Entonces ya vimos cómo me gusta recibir el amor, cómo lo doy y cómo me lo estoy dando o cómo no me lo estoy dando. Ahora, ¿cómo es mi entorno? ¿Cómo decido que sea mi entorno? Porque el entorno siempre es una decisión también. Nosotros decidimos en dónde nos ponemos en la vida. La mayoría de las personas tenemos el poder de decisión en ese sentido. Entonces, si tú interactuamos, ¿no? Así es. Si tú estás decidiendo quiénes son tus amigos, si tú estás decidiendo quién es tu pareja, si tú decides qué tanto convives con tu familia, cómo interactúas en el mundo con tus compañeros de trabajo, ¿ok? En los 5 puntos importantes, que es laboral en caso de que tengas trabajo, si es escolar en caso de que tengas estudios, en el lado familiar, en el lado de pareja, uh-huh.
y en el área social general, o sea, cómo interactúo con la gente que no son cercanos a mí, pero convivo. ¿Con quiénes convives? Sí. ¿No? Entonces, en esos 5 puntos de la vida, ¿cómo son? Entonces me los van a describir, ¿no? Y así en unos rengloncitos van a poner cómo son y cómo interactúas tú con esas personas. Entonces vamos a responder estas 2 preguntas. Primero, los describo y luego, cómo interactúo con ese ambiente y cómo ese ambiente interactúa conmigo es la tercera pregunta, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer así y a la siguiente episodio vamos a darle seguimiento a ese ejercicio. Claro, es como analizar dónde estoy parado en mis interacciones y lo hablábamos en capítulos pasados, una invitación para que se acerquen a escucharlos y pues que nos sigan en cada una de las plataformas que estamos, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, en el Silencio Activo Podcast, para que puedan seguir aprendiendo y desmenuzando esas ideas que estamos compartiendo, ¿no? Acerca de ver desde dónde estoy interactuando con el universo para ver qué cosas tengo que corregir de mí, ¿no? No solo por enjuiciar al otro y su forma de comunicarse y su forma de interactuar, sino más bien que sea un reflejo de qué aspectos tengo que mejorar de mi persona y qué aspectos me chocan, ¿no? De lo que interactúo con los demás. Entonces, hagan esta tarea muy importante y la estaremos analizando la próxima semana también con el siguiente episodio. Y pues Italia, ¿no? Es primer stop. Parada. Ajá, primera parada. Y algo que me gusta de esta primera interacción es que necesitamos reconectarnos con el disfrute de la vida, ¿no? No podemos ir por ahí sin percibir las bondades que la vida tiene. Y lo que hablamos en el tercer episodio, la última regla del libro de Jordan B. Peterson, acariciar el gato, ¿no? Disfrutar las cosas y las bondades. Y luego transita a otro escenario y se mueve a India, ¿no? India. Y aquí hablamos esta necesidad de la conexión espiritual y para ella fuera libre de dogmas, ¿no? Simplemente como buscar una necesidad ferviente de conexión. ¿Cómo ves India en esta película? Ahí lo que se me hace fabuloso es como ponen al que no es un monje porque ya está retirado. Bueno, la idea es como su maestro, su yogi, ¿no? Un yogi, ajá. Entonces él le pone tareas bien mundanas que no tienen prácticamente nada que ver para que ella empiece a experimentar la vida distinta, ¿no? Y ella al principio comienza a vivir así como que un shock de empezar, no estoy acostumbrada a eso, ¿no? Y le decía, tu tarea hoy es sentarte a sonreír. Ajá. Sí, entonces ella, ¿por qué? O sea, y no podía, y estaba así, y todos los pensamientos que pasaban por su cabeza en el proceso, pues algo bastante curioso, ¿no? Porque pues si ustedes hicieran esa tarea también le dirían, pues qué tanto marabunta y qué tantas telarañas tengo ahí arriba. Uh-huh. Porque cuando haces eso, pues empiezas a escucharte, porque silencias el ruido externo, ¿no? Entonces, esa parte de la experiencia es mi favorita en el proceso y porque empieza después a convivir con personas con ese mismo tipo de inquietud, donde se empieza a encontrar con gente en donde ella siente un apoyo, ¿no? Porque todos están dentro de la misma forma de percibir la vida y no porque sea exactamente igual, pero las dinámicas entre ellos son similares. Entonces ahí es donde vemos lo de siempre. El entorno importa un montón. Claro. Porque si no hubiera sido por el entorno que la guió en el proceso, porque ella estaba demasiado perdida, ella no hubiera llegado a esa conclusión al final del cuento, ¿no? Entonces es importante que ella supiera dónde dirigirse, porque cuando ella no sabía, se la pasó regándola durante toda la película, ¿no? Entonces cuando ella dice, ok, necesito ir a tal lugar a buscar a tal tipo de personas que la guían y luego ella se va y está un periodo de soledad y luego sale y va por más información y se va otra vez y se queda solo, es lo más sano que puede hacer una persona y lo he experimentado yo en carne propia, ¿no? Siempre es importante hacer eso, la abstracción dentro del proceso, pero siempre guiarte de alguien más, ¿no? Ella tuvo la oportunidad y pues qué padrísimo acercarte a alguien que lo ha vivido en carne propia, claro, y uno a uno, ¿no? Pero existen los libros, señores, y es al final del día la forma más cercana que podemos tener cualquier ser humano que sepa leer o que pueda escuchar. El llenarte de información a través de otras personas que ya han vivido procesos como el tuyo, porque
no ocupamos sacar la hebra negra de alguna situación. O sea, existe demasiada información y hay personas que ya han vivido procesos complicados o que ya tienen respuestas sobre las dudas que nosotros tenemos, ¿no? Así es. Y si no tienes oportunidad de acercarte a alguien, lee un libro que te pueda ayudar a tener esas respuestas y a buscar la guía que en tu entorno no tienes. Claro, o tal vez la necesidad que tú tienes de ponerle nombre a las situaciones, ¿no? A veces es tanta, como estamos inmersos en la problemática, es muy complicado disociarnos y salir de la situación. Entonces, cuando comienzas a documentarte en otras perspectivas de ver la vida, te permite ponerle otros nombres, otros tintes, otras maneras de entender el conflicto que estás atravesando, ¿no? Y concretas en unas horas una experiencia de vida de una persona de muchos años, ¿no? Es interesante. Y la cuestión de la India que a mí me gusta es esta parte donde sales de tu zona de confort, ¿no? Evidentemente no podemos aprender cosas nuevas haciendo las mismas cosas. Y la protagonista se va con gran velocidad a ese conflicto, ¿no? Como de, bueno, vamos a ver otra manera de ver la vida, porque la manera que he vivido hasta este momento, pues me ha sido parcialmente funcional, pero necesito ver cómo viven los demás, ¿no? Y qué les puedo aprender al respecto. Entonces, a diferencia de Italia, que era el placer como medicina, ahora en India es como el displacer, ¿no? Es que como el ponerme en incomodidad para también sanar, para también ver esta otra perspectiva, ¿no? Y hablábamos en episodios anteriores acerca del sufrimiento y de cómo el sufrimiento es opcional, ¿no? Podemos elegir sufrir o podemos elegir disfrutar el proceso, pero no podemos vivir la vida sin hacer esta introspección mental o esta destrucción mental también, ¿no? Porque yo creo que esta situación no ha funcionado por tanto tiempo y aquí lo importante que hay que considerar es que la paz interior no es algo que se te da con, ya hice un viaje y ya tengo paz mental para toda mi vida, no, es una construcción diaria, constante y permanente que tienes que hacer. Yo pienso que es uno de los mitos que es importante de construir, ¿no? Que el ser una persona despierta, el hacer conciencia es algo que se va a dar de una manera tranquila y bonita y pacífica, ¿no? Es un proceso de destrucción masiva, en donde pierdes identidad, luego no sabes cómo convivir con la gente, tienes más problemas de los que tenías antes de empezar. Y es algo que tienen que saber. Cuando uno empieza un proceso de conciencia amplio, es un proceso de destrucción, es como llevar a tu casa una wrecking ball, ¿cómo se dice? Una bola de destrucción de esas. De construcción. Ahorita la vamos a poner aquí. Una bola gigante y la metes y te destruye todo lo que tú tenías ahí armado, ¿no? Entonces, obviamente te toca limpiar toda la tierra y empezar a armar de nuevo. Entonces, obviamente, eso no es sencillo. Claro. Y no se siente bonito. Claro. Entonces, los procesos de trabajo con sombra, que se le llama en la literatura, son muy complicados e incómodos. Nada que se sienta bonito vale la pena, ¿no? En ese sentido, porque tiene que haber un proceso de destrucción interno sí o sí, para que pueda florecer otra cosa. Así es, y ella lo percibe así, ¿no? Desde la cuestión de la meditación, la cuestión de guardar silencio también y ponerse en situaciones incómodas para descubrir nuevos aspectos de su vida, ¿no? Muy interesante la perspectiva de India y a través del servicio también, ¿no? Porque para ella fue primero la introspección y en segunda instancia servir a los demás para poder conectar con esta parte de la espiritualidad sin dogmas, ¿no? Desde su perspectiva. Y también la cuestión del perdón, ¿no? Que hablábamos hace un momento, el de perdonarnos a nosotros mismos. En su momento ella, el perdonarse por elegirse, o sea, realmente lo conflictuamos demasiado, pero es simplemente darte la oportunidad de elegirte. Y esa fue la conclusión a la que ella llega, ¿no? Después de terminar su matrimonio y decir, pues es que no me hacía nada, pero no me brindaba plenitud. Y eso está bien, o sea, mientras haya comunicación al respecto y no estés dañando a la otra persona deliberadamente como con la intención de hacerlo, simplemente elegirte no es un acto de
de malicia, ¿no? Es un acto de bondad para el otro y para ti también, predominantemente. Sí, y es una percepción que a lo mejor ella se castigó por haberlo hecho, pero debió de haberse premiado en determinado momento, ¿no? Porque si ella sabía que no era plena ahí, es obvio que vas a empezar a tener problemas dentro de la relación y el vínculo, porque vas a empezar a sesgarlo desde un punto de vista nocivo. Así Entonces es bien importante que cuando ustedes, en relación con quien sea, familia, hijos, colaboradores, trabajo, pareja, lo que sea, siempre estén conscientes de qué punto estaban ustedes dentro de la relación. Eso no quiere decir que si me siento mal con mi pareja, la voy a dejar, no. Si ustedes realizan un proceso de introspección previo y ven, me siento mal, ¿por qué? Porque tuve un mal día, porque me siento que no me ven y por qué siento que no me ven, ¿sí? Entonces cuestionen todo lo que ustedes estén percibiendo del mundo porque siempre estamos sesgados, y es lo que platicábamos en episodios anteriores, ¿no? En la temporada 1 veíamos cómo necesitábamos 3 filtros para percibir la realidad. Ajá. Entonces, si tus filtros no están bien calibrados, tu forma de percibir la realidad está distorsionada por las emociones mal procesadas, Sí. está distorsionada por cosas que te pasaron anteriormente y no nos damos cuenta, aunque ustedes digan, no, es que yo soy consciente, no es cierto. Y si ustedes no han tenido un proceso de conciencia y no tienen discernimiento y la capacidad de estarse cuestionando constantemente, tengan la certeza de que no están percibiendo la realidad por lo que es, Ajá. sino por lo que ustedes son. Claro. Y eso es algo bien importante que tenemos que siempre tener en cuenta nosotros. Cuando nosotros interactuamos con alguien y dices, esta persona me cae mal. Tu percepción de esa persona te cae mal, ¿por qué es? Uh-huh. ¿Es por cómo tú percibes lo que esa persona dice? ¿O es porque la realidad de esa persona algo tiene? Porque al final del día, si nosotros comenzamos a entender el mundo por lo que es, dejas de ponerle esos tintes a las personas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no existan personas buenas, personas malas en el mundo. Claro que siempre la hay porque todos existen tendencias a. Pero la forma en la que uno percibe los comportamientos de otras personas, la que percibes, la forma en la que te dicen las cosas, tiene que ver con nosotros, no con nosotros. Así es. Entonces, dependiendo de eso, nosotros tenemos que sopesar y empezar a distinguir, ok, siento que no estoy feliz con mi pareja, con mi mamá, con mi padre, con quien sea. ¿Por qué? Por esta situación, porque siempre la respuesta va a ser más sencilla, ¿no? Porque siento que no me escucha. Ok. ¿Qué es lo que te hace sentir que no te escuche? Pues son tales hechos. Ok, dentro de esos hechos, ¿cuál es mi participación dentro de ellos? Porque siempre hay participación dentro de los hechos nocivos y positivos. Entonces tienes que ver tú también, y la primera tarea siempre es cambio mi variable, me cambio yo. A lo mejor como pido las cosas, y cuando tú ya veas que eso no genera un cambio, ya lo verbalizaste y viste que no hay, ok, entonces ahí sí me voy, porque ya no hay una manera en la que yo pueda coordinar lo que yo necesito con lo que me están dando. Exacto, si tú eres consciente que interactúas con una persona de tal forma, ¿no? Por ejemplo, antes yo me comunicaba de manera muy agresiva y evidentemente eso no contribuía a un ambiente de paz y estabilidad. Entonces yo empiezo a cambiar mi forma de ser, ¿no? Entonces empiezo a comunicarme de una manera más asertiva, comienzo a ser más consciente de las palabras que manifiesto y hay dos posibilidades, ¿no? El entorno cambia con ese o no cambia. Y si cambia, pues podemos buscar un punto de concordancia donde estemos trabajando en ello. Pero si no, lo más adecuado es retirarme, porque si yo ya modifiqué mi conducta, si yo ya modifiqué mis acciones y la otra persona no, ya no hay aspecto que yo pueda controlar que modifique esa situación. Así es, y es precisamente aquí donde entra la conciencia sobre tu comportamiento. Ajá. Nosotros siempre va a empezar por ti. Tú no puedes llegar a una situación de pareja, una situación de lo que sea, y decir, yo necesito esto y tú no hacer nada. Claro, se puede. Es desgastante. Totalmente. ¿Y por qué? Porque solamente vas a hacer así sales con la conciencia tranquila de lo que sea, y eso se los digo por experiencia. Cuando uno tiene una situación donde no estás conforme con la dinámica, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu forma de interactuar con el mundo. Tú lo cambias, lo verbalizas, lo puedes verbalizar 1, 2, 1000 veces, todas las que quieras. Y tienes tú que mantenerte checking lo que tú estás haciendo y corregir lo que tu parte de persona aportó a la nocividad de esa
interacción. Entonces, una vez que tú te corrijas, que tú lo verbalices, si la otra persona no la hace, créanme que ustedes van a estar con la plenitud de la conciencia, porque van a decir, yo hice la chamba, yo ya lo dije, yo ya no tengo nada más que hacer aquí. ¿Sí? Entonces, aunque se desgasten otro rato y estén más tiempo tratando, esperando que en algún momento la otra persona sea recíproco con lo que ustedes necesitan para sentirse plenos, la realidad es que si en algún momento esa situación se pierde o se deshace, ustedes van a estar con la conciencia en total tranquilidad. No va a haber esos temas de, ay, como le pasa a la chica de la película, ¿no? Ay, es que hice mal. Si hice mal es porque en su momento ella tampoco se dio la oportunidad de modificarse ella dentro de la situación. Porque al final del día, o sea, ella en realidad no necesitaba romper el matrimonio al 100%. Ella pudo haber hecho todos sus procesos de introspección previos y tratar de concordarse con su esposo porque estaba en disposición de hacer las cosas al final del día, pero ella mentalmente no estaba en el punto de conciencia que le llevara a eso. Entonces no quiere decir que lo que ha hecho estuvo mal, pero no había tampoco necesidad de eso porque había otra alternativa. Entonces la realidad aquí es no hay necesidad de destruir todos los vínculos, simplemente es cuestión de analizarlos bien para no cometer errores y no sentir esa culpabilidad que en su momento sintió la autora o la actriz, ¿no? En la película. En la movie, claro. No seguir perpetuando estas interacciones, ¿no? De las interacciones que hablábamos que parten desde las carencias. Y al final, en la tercera etapa de este viaje que termina en Indonesia, ¿no? Y de alguna manera aquí concluye como en un proceso de mayor estabilidad y balance, que es a final de cuentas lo que vimos. Ni el despilfarre y la indulgencia de que hablábamos en Italia, ni la carencia que vivía en la India, ¿no? Sino una vida de balance y de equilibrio y de autoconocimiento, que es lo que ella percibe en esta última parte de su transitar. Finalmente, también se percibe que el amor llega a ella cuando ella deja de buscarlo, ¿no? Ella está como incesante buscando y tratando, pero a final de cuentas simplemente reposa un momento y entonces empieza a disfrutar las bondades que tiene la vida y que Bali le ofrece en el transitar de la película. Sí, ahí a la puerta de su casa le llegó la nueva pareja, ¿no? Y lo vive de una manera distinta. Es lo interesante, ¿no? Pese a que todavía no estaba en un punto de siempre. Fue su punto de mayor equilibrio durante toda la película. Y encuentra una persona con equilibrio. O sea, hasta cierto punto, con cierto grado de equilibrio, que si bien no está en los procesos de introspección que ella, le dio la pauta para reintroducirse a la sociedad, porque aquí fue el tema, ¿no? O sea, ella vivió las diferentes fases del proceso de duelo, alcanza un punto de perdón hacia ella, empieza a vivir el espacio de soledad y encuentra una ecuanimidad y felicidad plena en ella. En estar con ella. Entonces, ella, dentro de ese proceso, empieza a sentirle fobia a la interacción cercana con el resto de las personas. Entonces, aquí la función de este nuevo individuo que fue, te quito el miedo de reintroducirte a la sociedad porque ya tienes la capacidad de modularte. Y es el punto importante de este nuevo amor que le llega a ella, que si bien como en la vida real, o sea, en la película quedó y vivieron felices para siempre, pero en la vida real no fue así, ¿no? Entonces, el grado de importancia que tuvo este nuevo personaje dentro de su historia fue lo suficientemente amable y fue lo suficientemente amoroso y fue lo suficientemente atrayente para que ella saliera de la solitud y pudiera volver a convivir en sociedad de una manera sana y sin la aversión que le tenía, manteniendo su equilibrio. O sea, ese fue el punto clave, ¿no? En después del Vivimos Felices para Siempre, el nuevo personaje que entra en la historia. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuando comienzas en este caminar de la solitud y te enamoras del proceso de solitud, dices, ¿qué necesidad tengo de compartirme con alguien más, ¿no? Y digo, puede ser tan prolongado o tan corto como ella lo perciba. En este caso, ella pues no fue tan prolongado como otras personas podrán haberlo experimentado, pero sí fue un paso importante para que ella descubriera que puedes estar en procesos de solitud, que puedes conocerte, amarte y consecuentemente interactuar, ¿no? Porque somos seres sociables. Entonces, también esa fue un elemento importante para ella en Bali, en esta tercera parte de la película. Sí, es vivir el equilibrio que en su momento no lo puedes generar si no lo has vivido contigo.
Y es parte de los aprendizajes importantes de la movie, ¿no? El saber que la persona, perdón, que la persona, hasta que no reconoce su propio equilibrio, va a poder interactuar con la sociedad y mantener el equilibrio. Sí, y en mi perspectiva y experiencia de vida, el poder el aislarme y el aprender sí te da cierto grado de fobia regresar y reincorporarte y tratar de convivir con las personas, pero con la nueva práctica, porque hay un miedo de dónde vengo y a dónde voy, las diferencias de la forma en la que tú ya interactúas, o sea, no, a veces no nos damos cuenta que ya tenemos las herramientas, ya las generamos, ya hiciste Simplemente es el tema. es nada más, mija, aviéntate y vuela, ¿no? En el proceso. Y te das cuenta cuando empiezas a interactuar con las personas que ya te regulas más rápido, o sea que tus procesos son mucho más sencillos porque ya estuviste en ese proceso de soledad en donde equilibras tu cuerpo y tu mente nuevamente, ¿no? Entonces pienso que está recomendado para todos, vayan a ver esa movie, está muy padre, pero más que nada nos habla del amor propio y cómo lo podemos experimentar, cómo puedes experimentarte tú de diferentes maneras y cómo es necesario el proceso de solitud para poder tú mantenerte y reconocerte Equilibrado. y para poder generar esas herramientas que solo se generan a través de la convivencia consigo mismos, ¿no? El poder después tú regularte y que cuando te pase algo bien complicado en la vida, no sean procesos de 2 años o toda la vida yo me quedo con este drama mental porque pues estuvo duro, ¿no? Entonces, el proceso de solitud y poder mantenerte tú solo te permite generar herramientas para que cuando te pase algo complicado, no dures años, meses o semanas en el proceso de duelo o en los procesos de poder regularte y dejar de vivir las tristezas o los enojos o todo aquello que te desequilibre, porque sabes cómo regresar al punto de partida, ¿sí? Entonces, si no se han dado la tarea o en la vida un punto en su vida donde ustedes puedan generar el punto cero, el punto de partida, donde está mi equilibrio, donde está mi balance, les va a ser bien complicado encontrarlo de manera externa, conviviendo con un montón de variables. Por eso yo, dentro de mis procesos de asesoría y los que yo ya he tenido personales, siempre debe de haber un punto de soledad en la vida de cualquier adulto, siempre, siempre. Y si no lo han vivido, abstráiganse. O sea, eso no quiere decir, entonces necesito romper con mi pareja con toda mi familia, no. Pero planéense un rato. Vayan, si vivan un proceso de abstracción de un par de meses de algo, si tienen la oportunidad, y si no tienen pareja y si no tienen, pues mejor, o sea, lo pueden hacer ustedes solos. Más fácilmente. Sí, pero siempre será necesario reconocerse en algún punto de su vida adulta, porque como les platicaba en episodios anteriores, cuando nosotros pasamos de un lugar a otro sin tener periodos de soledad, pero real, y aunque uno diga, me voy a cuadrar siempre hay cosas de ti que no conoces, siempre. Entonces, por mucho que tú quieras cuadrarte con un montón de variables, o sea, es donde viene la indulgencia, no se puede, eres un ser humano nada más, o sea, y es eso, solamente eres un ser humano. Necesitas abstraer las variables para tú poder empezar a reconocer de qué color es tu pintura, ¿no? Sí, esta última parte de la experiencia que tiene la protagonista con Bali, llegar a la conclusión precisamente de una vida en balance y una vida en paz, ¿no? Pero una vida donde tenemos la necesidad de interactuar con los demás, ¿no? Creo que es una parte importante de considerar de la película. Y lo que más me gusta de esta movie, además de la maravilla de ver la naturaleza en las escenas, es fantástico, es precisamente que nos lleva al mismo punto de inicio, ¿no? Donde quién soy, qué hago, qué quiero, qué necesito, y al final encuentra determinadas respuestas para ella, ¿no? Para su propio proceso y para estar en paz con uno mismo, porque en el transitar de la vida vamos a interactuar con muchas personas, ¿no? Vamos a interactuar, a mí me parece muy curioso este 2026 donde digo, hay nuevos personajes en esta temporada de mi existencia, ¿no? Y eso es algo muy interesante, pero a final de cuentas el único personaje persistente soy yo, ¿no? Entonces,
que me guste este personaje, que me guste el espacio en el que me estoy desenvolviendo, y si no me gusta, empezar a modificarlo, ¿no? Empezar a cambiar y a transformar esos aspectos de la vida y comenzar a limitarnos en aquellas cuestiones de interacción donde sabemos que no estamos siendo ni de provecho para los otros, ni está siendo de provecho para nosotros. Y promover espacios de curiosidad de la vida, ¿no? Como lo que decíamos de, bueno, yo nunca he tomado un taller de tal cosa y siempre me ha llamado la atención, pues darme la oportunidad de tomarlo, ¿no? O esos procesos de aislamiento, nunca he ido a un retiro de meditación, bueno, pues voy y lo hago, ¿no? Para ver desde un punto de vista de curiosidad, ¿qué puedo aprender de mí? Algo que me guste o algo que no me guste. Entonces, pues nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la planificación anual, ¿no? Sí. Y si ya has ido como aterrizando lo que planeaste al inicio del año, o si todavía andas perdido y no has planificado, considera estas variables de las cuales estamos hablando, esos procesos de solitud, esos procesos de autodescubrimiento en tu transitar, y empieza a nutrirte de estos espacios para poder identificar quién eres, ¿no? Y realmente qué es lo que quieres alcanzar en el futuro. Me gustó mucho esta parte que rescatas de que probablemente la protagonista no tenía la necesidad de terminar su matrimonio, ¿no? Y yo creo que por eso resonó tanto esta película con muchas personas, porque los índices de divorcio son impresionantes. A mí me sorprendía bastante leer que en Estados Unidos cerca del 50% de los matrimonios van a terminar en un divorcio. Y yo creo que esto no es por no es por la situación de la complejidad de la comunicación y demás, es simplemente porque partimos de un punto de desconocimiento personal. Así es. Y si tú haces ese trabajo de autodescubrimiento, muy probablemente no te vas a tener que enfrentar a una situación así, ¿no? Sí, y fíjate que aquí hay que resaltar algo bien importante. Acuérdense que socialmente nos tratan de generar variables para nosotros comenzar a interactuar de cierta manera, ¿no? Entonces, obviamente, como lo hemos hablado en diferentes episodios, incluyendo el de la sociedad del cansancio, cómo tratan de hacer que todo se vea muy desechable. Exacto. Entonces, precisamente, si bien es más trabajo hacer la chamba con alguien más, pero si esa persona tú la valoras y decides que vale la pena el esfuerzo extra por tratar de modular todas las variables que tienen que hacer, pues quédate ahí, ¿no? Y si ya llevas 10 años ahí y en realidad no ha pasado nada que rompa tus límites, porque uno pone sus límites, ¿no? Y los son los no negociables, pues trabajen los dos, a menos de que alguno no quiera, pues ahí sí, o sea, uno no puede hacer toda la chamba, ¿no? Claro. Entonces, ese tema de a lo mejor si la autora en su momento se hubiera tomado más tiempo para decidir quién va a ser mi pareja. Exacto. Eso es una. Y la otra es, si ya estoy aquí adentro, siento esa parte de mí que está incompleta. Decir, ¿sabes qué tengo planeado esto? A lo mejor ella se pudo haber adelantado todo el trip. Todo el trip ella sola, en contacto con su pareja de vez en cuando, pero que existiera esa comunicación y que le diera la oportunidad de reconocerse, ella hubiera podido regresar y decirle, hey, me fue así de bien, estoy bien, puedo ya convivir y estar bien y sentirme plena, porque ya no, o sea, el problema no eran las variables externas, el problema era yo, ¿no? Y siempre va a ser así, señores, ustedes en todo siempre vamos a ser nosotros el problema, la variable, ¿no? Y es algo que yo siempre le repito a mi madre, que es con la persona que más platico. Digo, es que a mí qué me importa lo que hizo tal persona, el problema para mí soy yo. O sea, al final del día yo no cuento con las variables de ellos tendrán que hacer y ellos vivirán con sus consecuencias, ¿no? O sea, yo tengo que trabajar con lo mío, con mis fallos, con mis cosas. Las demás personas no son mi problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a hacer cargo así de nosotros, créanme que su perspectiva sobre la vida cambia un montón y también tiene mucho más control. Aligera la carga. Así es, sí, porque no es nada más como trato de cambiar al mundo, sino cambio mi mundo. Y así el mundo, y mis variables externas, mi pareja, no quiere hacer la chamba, eso ya no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Entonces también te aprende a te aprende a dar un mejor discernimiento, ¿no? Todo es esta nueva forma de a lo mejor de percibir el mundo, porque te genera más equilibrio también.
porque estás nada más trabajando con la variable que te corresponde, que eres tú. Con la que puedes controlar. Así es. Y aspectos de nuestra persona que podemos controlar, porque muchos otros que, incluso nosotros mismos que están fuera de nuestro control, ¿no? Nuestra genética, no sé, muchas cuestiones. Sí. Yo creo que Eat, Pray, Love es una excelente manera de reflexionar sobre nosotros mismos. Es una invitación para que la vean, porque es una película bella, ¿no? Fuera del romanticismo del cual hablamos de hollywoodense, centrarnos como en este proceso de transición. Creo que te da muchas herramientas para el autodescubrimiento y es un aspecto indiscutible del amor que necesitábamos analizar. Sí, el amor propio, ¿no? El amor propio. Y el tema de la identidad, porque tiene mucho que ver. Claro. Entonces aquí yo los quiero invitar que para los que no se han casado y no tengan pareja, espérense. Esperen. Hagan la chamba. Sí, porque muchas veces a las mujeres nos pasa más, ¿no? Y me ha tocado también escuchar lo que a los hombres, pero ya cuando llegan como una etapa de los 40, ¿no? Cuando no te has casado, cuando no haces esto, cuando no haces el otro, la sociedad como que te quiere presionar a que hagas las cosas. Pero en mi cabeza, yo siempre cuando me ha tocado, que casi no me pasa porque mi entorno no es así, pero cuando me ha llegado a decir, ay, pienso que no te has casado, ¿por qué no has hecho? Y yo me estoy evitando mi primer divorcio. Porque al final del día, o sea, si yo me siento lista, digamos, ahorita estoy en un punto de mi vida donde digo, ya me puedo casar, porque tengo mucha más conciencia, pero a mis 20, o sea, no hay manera de que a mis 20 yo tenga conciencia de por lo menos de quién soy. Entonces, dependiendo del grado de conciencia que ustedes tengan sobre sí mismos, es como vayan a escoger a la pareja. Entonces, espérense, no tengan prisa por llegar a un punto de su vida porque piensan que, culminé cuando ya me casé, cuando ya tuve hijos. No, o sea, primero descúbranse ustedes para que tengan la capacidad de elegir bien a las personas con las que van a vivir el resto de sus días. Sí, digo, sí. Y quien incursiona en estos temas desde muy temprana edad no me dejará mentir que haces complicado el proceso, ¿no? O sea, simplemente estás en un proceso de autodescubrimiento personal y aparte le metes la variable del autodescubrimiento de la otra persona y de la convivencia, se vuelve complejo. Y la falta de madurez por ambas partes, porque la madurez se va dando con los procesos de introspección a lo largo de la vida y con los fregados que te va dando, ¿no? Claro. Entonces, meterte así luego a convivir de lleno con otra persona, pues obviamente no es nada fácil y te merma mucho. O sea, si tú, a lo mejor tu proceso de introspección que te iba a dar algo de cimiento fuerte iba a durar 10 años, pues te va a durar 30 y quién sabe si te alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás con una variable externa más todo lo demás que transita en el mundo, ¿no? Claro. Entonces te estás complicando la vida bastante. Entonces para la gente joven que les toque vernos, o para los millennials, o para la gente más madura, si ustedes están en un proceso donde apenas van a elegir con quién pasar el resto de sus días, tómense el tiempo de pasar tiempo con ustedes primero porque es primordial. Así es. Me encantó esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy, otro aspecto del amor, ¿no? De febrero seguimos hablando del amor y fantástico empezar esta segunda temporada, primer episodio, reconectando un poquito, ¿no? Con esa parte. Sí, son temas bien interesantes, chicos, y ahorita los tocamos muy como, ¿no? Por encima para que todos empecemos a adentrarnos a estos nuevos conceptos, porque si bien ya existen desde hace un montón, y dependiendo de la cultura hay veces que son más prominentes, ¿no? Sí, más porque hay culturas en las que sí es como un fact, o sea, ya, porque están evolucionadas en ese sentido, ¿no? Como introspectivos. Pero pues a nosotros nos tocó, ¿no? En Latinoamérica o en América Latina, que nos toca vivir a nosotros, pues toda la situación social es muy distinta. Entonces nos toca aprenderlo de otras partes del mundo, de otras personas que ya han vivido esos procesos y tienen esa capacidad de introspección que nosotros no se nos inculca de niños, ¿no? Así es. Entonces también invitar a las personas que ya tienen hijos, que empiecen a generarles esos espacios a sus hijos y que no los atiborren y no los tengan todo el tiempo con la computadora o con el teléfono para distraerlos. O sea, los procesos de aburrimiento son de alta importancia y hasta los filósofos antiguos hablaban de eso, ¿no? Como la capacidad y todos los inventos y todas las cosas llegaban en los procesos de aburrimiento de las personas, ¿no? Así como es la metáfora de este hombre que descubrió la gravedad, que la descubrió, ¿no? Que le puso nombre a la gravedad cuando le cayó la manzana porque estaba aburrido bajo el árbol, ¿no? Sí. O sea, se hubiera caído una manzana y yo estoy segura que en algún momento vio que se cayó una manzana 1000 veces, pero no era hasta que estuvo aburrido que le cayó la manzana en la cabeza que dijo, gravedad.
Sí, entonces, así es. Entonces nosotros tenemos que llevarnos esos procesos para que de repente se nos prenda el foco de vez en cuando, ¿no? Así Y es. tengamos respuestas sobre nuestra vida o sobre cosas y enriquezcamos todo lo que vemos, porque la capacidad para acariciar al gato, como diría Jordan Peterson, lo obtenemos solamente si tenemos esa capacidad de silencio. Ujú. Y si no la tenemos, la capacidad del silencio, ¿qué es lo que pasa? Creemos y empezamos a dejar de percibir el mundo desde una profundidad y empezamos a verlo muy por encima. Entonces no podemos acariciar al gato así nada más, sino que empezamos a tener que ver las cosas demasiado brillantes para poder darles valor. Y eso es algo que tenemos que educarnos para que se nos quite, porque hay demasiada información externa y nuestros dispositivos y las cosas nos quitan ese beneficio que lo tenemos nato. Sí, sí. Pero se atiborra tanto y nuestros sentidos están tan llenos que pues ya no podemos acariciar al gato y ser felices nada más. Necesitamos que el gato traiga traje, que hable, no que maulle, o sea, necesitamos que cante, que te baile para decir, ¡ay, qué bonito gato! Y lo apreciaste 2 segundos y ya necesitas otra cosa, ¿no? Entonces, esta perspectiva de regresar al punto cero es bien importante para poder, tener identidad. Claro. Y poder percibir la vida de una manera más profunda y que te dé plenitud. Sí, contemplativa, ¿no? La necesidad de conexión. Si no te has dado esta oportunidad en esta semana, de aquí en lo que conectamos la próxima, pues modula tu tiempo de desconexión, tu tiempo de solitud. Comienza a incorporarlo en tu vida cotidiana de manera permanente, porque bien decíamos, la paz interior no es algo que se da de ver una película, es algo que construyes en el día a día. Así que muchas gracias por ese espacio, Rebeca. Muy contenta de esta reflexión. Contenta. Les vamos a poner aquí al ladito otra vez el ejercicio para los que nos estén viendo en YouTube, para que le tomen una fotito y lo hagan. Créanme que las preguntas que les vamos haciendo van a ver que conforme vayamos avanzando en los episodios van a empezar a armar una buena base para empezar a trabajar con ustedes y cuestionarse a lo largo del proceso. Y les agradecemos por el tiempo compartido con nosotros, muy emocionadas en esta segunda temporada, primer episodio con Eat, Pray, Love. Sí, durante toda esta temporada vamos a estar viendo ya empezar a transicionar de todo lo personal a lo social, ¿no? Y vamos a hacer un análisis distinto, vamos a tocar películas muy interesantes. Así que recuerden conectarse a todas nuestras redes. Así es, nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, Spotify e Instagram, El Silencio Activo Podcast. Y recuerden, chicos, el silencio continúa aunque el episodio termine. Nos vemos. Hasta luego.